Listo, estamos dando inicio a la clase del día de hoy, miércoles 18 de noviembre del año 2020. Como quedamos la semana pasada habíamos visto propiedades periódicas y electronegatividad y tipos de enlace. Listo, bienvenidos sean todos a esta maravillosa sesión del día de hoy, en la cual complementando esta información vamos a hacer un refuerzo rápido de enlace químico. ¿Por qué es importante? Porque con esto vamos a establecer para qué nos sirve la electronegatividad y cómo podemos identificar qué tipo de enlace y por tanto qué fuerzas van a primar en cada uno de los compuestos que tengamos o de los enlaces que tengamos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, empezando por aquí, vamos a definir el enlace químico como la fuerza que hace que se aproximen los átomos para formar como tal una estructura determinada, ¿listo? Entonces, como una fuerza que tenemos, y tomando en cuenta que todo este núcleo atómico es una carga positiva, recordémoslo siempre, es una carga positiva, y que toda la coraza es una carga negativa, vamos a tener que tomar en cuenta las fuerzas de atracción y repulsión de las cargas eléctricas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Pues que cargas opuestas se repelen. ¿Listo? Entonces todos diríamos, no, pero entonces la capa externa de los átomos se tendrían que repeler con otros átomos, entonces no habría forma de enlazarlos. Pero resulta que acontece que también tenemos nosotros que capas opuestas se atraen. Y también nosotros tenemos que el núcleo, a pesar de estar muy en el centro, presenta una masa atómica mucho más significativa y mucho más importante que los electrones que se encuentran en la periferia. ¿Qué quiere decir esto? Que el núcleo es mucho más pesado, por tanto representa casi el 90% de la masa del átomo en cuestión. Eso lleva a que el núcleo es una fuerza dominante, lo que indica que él es capaz de ejercer una mayor fuerza vectorial, llamémoslo así, una mayor fuerza a la hora de acercar otro átomo. Entonces los núcleos nos van a permitir poder atrapar más átomos, ¿listo? Y recuerden ustedes que ese era el concepto de electronegatividad, la capacidad que tiene un átomo por atraer hacia sí los electrones del enlace químico y mantenerlos en el sistema, ¿listo? Entonces vamos nosotros a ver cómo vamos o qué herramientas nos van a permitir establecer ese sistema. Bueno, aquí tenemos el cloro, nos muestra rápidamente que el sodio tenía esa estructura que acabamos de ver, el cloro tiene esta. ¿Por qué nos va a servir esto? Porque vamos a ver qué tipo de enlaces se forma entre ellos. Entonces, cuando las dos moléculas se acercan, perdón, cuando los dos átomos se acercan, el cloro y el sodio, se forma un enlace, hay una atracción, ¿listo? Una atracción entre ellos. El núcleo de cloro positivo va a traer esta capa negativa del sodio y el núcleo de sodio atrae la capa negativa del cloro, ¿listo? Se establece una distancia de enlace y cuando llegamos a formar la molécula va a haber un proceso importante aquí que es cómo definiremos entonces qué va a pasar entre ellos, qué estará pasando entre el sodio y el cloro, ¿listo? ¿Cómo lo defino? Se transfieren electrones, se aceptan electrones, se comparten, se ceden. Entonces, eso lo definimos nosotros mediante la electronegatividad. Buscamos en nuestra tabla periódica, rápidamente por aquí la tenemos. Vamos a buscar entonces la electronegatividad del sodio. Entonces, aquí la tenemos. Entonces, electronegatividad del sodio 0.9. Electronegatividad del cloro es de 3. ¿Listo? En este caso, ¿qué me indica? Que el cloro es el átomo más electronegativo, entonces él va a tender a querer tomar uno de estos electrones y pasarlo para acá. ¿Listo? Y el sodio, como tiene un bajo potencial de electronegatividad, una baja electronegatividad, va a decir, listo, yo se lo entrego para quedar tranquilos en el sistema. Entonces, tomando en cuenta eso, veremos que se forma
un enlace. Pero ¿para qué se forma ese enlace? Se forma principalmente para satisfacer esto que es muy importante en química, que se conoce como la ley o regla del octeto. ¿Qué indica esto? Que para que se pueda alcanzar la estabilidad de los átomos y formarse un enlace, se necesita que el nivel de energía más externo de los átomos contenga 8 electrones, por eso se llama regla del octeto. Octeto, 8. 8 electrones en su capa más externa. Esto se obtiene ya sea cediendo o compartiendo electrones. Cualquiera de las formas que nosotros tengamos, ya sea dar, recibir o compartir, me debe satisfacer a mí la regla del octeto. ¿Listo? La regla de tener 8 electrones en la capa más externa. En este caso, miremos. Por ejemplo, aquí tenemos boro. La primera capa tiene 1, 2. ¿Listo? Hidrógeno. Primera capa tiene 1. Y miremos que en el hidrógeno la primera capa es además la última, la de mayor energía. ¿Listo? En el boro, la primera capa es la de mayor energía, falso. La segunda capa es la de mayor energía y miremos cuántos tiene. Tiene 1, 2, 3 electrones. ¿Listo? Aquí está mal, aquí no son 4, sino son 3 electrones. ¿Cuántos electrones le faltan al boro entonces en su última capa para alcanzar la regla del octeto? Le faltarían 5 electrones. ¿Listo? Ahora miremos el nitrógeno. El nitrógeno, ¿cuántos tiene en su última capa? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 electrones. ¿Qué indica esto? Que para completar el octeto le harían falta 3 electrones. ¿Listo? Eso me lleva a mí a pensar entonces que de alguna forma el boro o va a ganar 5 electrones para cumplir su octeto o va a perder esos 3. Ya veremos qué otra regla se puede formar en ese caso. Y en el caso del nitrógeno sí. ¿Qué hará? De alguna u otra forma el de su entorno va a tener que tomar 3 electrones para satisfacer y quedar con 8 electrones en la capa más externa. ¿Listo? Entonces, veamos ahora cómo se diagrama eso. Entonces, en pos de alcanzar la regla del octeto, todos los enlaces que se forman buscan llegar a 8 electrones. ¿Listo? Entonces miremos el cloro. El cloro, vamos antes de llevarlo por acá, vamos a ir acá a la pizarra y el cloro tiene una gran ventaja. Vamos a tomar un átomo de cloro. El cloro en su última capa, si miramos esto y ustedes recuerdan su organización periódica y la tabla periódica, el cloro está en el grupo 7 de la tabla periódica, es decir, está por aquí. ¿Listo? Al estar en el grupo 7 de la tabla periódica, eso me indica que tiene 7 electrones en su nivel de energía más alto. El cloro en total tiene 17 electrones, ¿listo? Pero me están diciendo que hay 7 en la capa externa, entonces los voy a dibujar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta capa más externa es lo que se conoce como capa de valencia. Al ser la capa más externa es la que está en contacto con todo el entorno del átomo y es la que va a determinar entonces si se enlazan o no los sistemas. Entonces ahorita sí, tengo una capa de valencia, tengo en esa capa de valencia 7 electrones. Él va a querer tener un electrón para completar el octeto, le falta un electrón para los 8. Para 8 electrones. Entonces, él va a querer ese electrón, va a querer que le llegue un electrón. Entonces, él va a buscar en su entorno un átomo que quiera entregar un electrón. ¿Listo? Entonces, vamos a poner el caso en el caso que vemos en la diapositiva, es el hidrógeno. Ya vamos a ver el hidrógeno. El primero que vamos a ver era el primero que veíamos, que era el sodio. Recordamos entonces el sodio tiene 23 electrones
perdón, tiene 11 electrones, está aquí. Recordamos que está en el grupo 1 en la tabla periódica. Al estar en el grupo 1, indica que en su última esfera de energía, ¿cuántos electrones tiene? Tiene un electrón. ¿Listo? Y en la anterior capa, él tiene escondidos 8 electrones. 4, 5, 6. Listo. ¿Ustedes recuerdan esa etapa de configuración electrónica y todo eso que les enseñaba? Entonces, aquí ya sabemos que tiene 8 electrones por la configuración electrónica y tiene uno extra que está aquí afuera. Entonces, él dice, yo necesito tener 8 electrones en mi capa más externa. Este muchacho, hay dos opciones con este electrón que tengo aquí. O lo pierdo y desaparezco esta capa y dejo la siguiente capa que ya tiene 8, o gano 7 electrones para que esa capa que está allá me quede con 8 electrones. En este caso, ¿qué es más fácil? ¿Perder un electrón o ganar 8, o ganar 7? Entonces, como todo requiere energía, como es una energía, es un valor que tienen que dar los átomos en función de la energía, entonces, liberar un electrón, digamos que me cuesta una cantidad de energía, pero ganar 7 me va a costar 7 veces más. Entonces es aquí donde este átomo electropositivo decide entregar ese electrón. ¿Listo? Al entregar ese electrón, desaparece esa capa. Y miren que él queda con el octeto completo. Ese electrón, ¿a dónde va? Ese electrón en teoría migra desde la capa externa del sodio hasta alguien que lo necesite. ¿Y quién lo necesita? El cloro lo necesita. Entonces el electrón se va a incorporar a la capa del cloro. ¿Listo? ¿Cuántos le queda entonces al cloro en ese momento? 2, 4, 6, 8 electrones. Cumple su octeto. ¿Cuánto les queda al sodio? 2, 4, 6, 8. Cumple su octeto. ¿Listo? Pero ¿qué pasa aquí? Aquí ellos se enlazaron y uno perdió un electrón, otro lo ganó. Siempre recordamos nosotros que los electrones son cargas negativas. Entonces, en este caso, el cloro, que antes estaba neutro, ahora pasa a ser Cl menos, porque una sola carga, pues le llegó un solo electrón que es negativo. Y al sodio, que estaba neutro, se le fue un electrón, entonces ahora va a tener, como se le fue una carga negativa, va a tener una carga positiva en su estructura, entonces sería positivo, dándonos como resultado Cl menos Na más. Claro que comúnmente lo representan como Na más, Cl menos. Comúnmente en las sales siempre el metal va primero, siempre va primero el catión o el átomo positivo, ¿listo? Eso ocurre cuando tenemos un átomo de sodio, para que veamos por qué se tomaba en cuenta al principio de la reacción ese sistema. Ahora veamos qué pasa con el mismo cloro. Ahí tiene su núcleo, acá tiene su capa externa. Y en esta capa externa va a tener sus 7 electrones, es decir, él está en estado elemental. 2, 4, 6, 7 electrones tiene, ¿listo? O sea que él le sigue 7 electrones, le sigue faltando un electrón para quedar estable, para quedar satisfecho y contento, para cumplir su octeto, ¿listo? Y ahora encuentra, no se va a encontrar con el sodio, sino que se va a encontrar con el hidrógeno. El hidrógeno tiene un protón en su centro y tiene un electrón. ¿Listo? Resulta que cuando hacemos la relación estequiométrica de energías, tenemos que el cloro tiene 3.0 y el hidrógeno tiene 2.1, es decir, el hidrógeno no se lo va a dejar quitar tan fácilmente. Y el hidrógeno en las diapositivas no se encuentra, pero es bueno que lo sepamos. El hidrógeno también cumple la regla del octeto, pero él tiene una regla especial, se llama la regla del dúo. ¿Qué quiere decir esto? El hidrógeno es el único elemento
que satisface su octeto con 2 electrones. ¿Qué quiere decir esto? La idea del octeto es llenar la última capa de energía, ¿cierto? Entonces, llenarla con 8. A este le falta 1 para llenar y completar 8. Al hidrógeno no necesita llegar a 8, él solo necesita parecerse al gas noble más cercano. Y si miramos aquí en la tabla periódica, el gas noble más cercano para el hidrógeno sería el helio. Y el helio tiene solo 2 electrones en su capa más externa. Entonces lo que va a querer el hidrógeno simplemente va a ser aquí colocar otro electrón, es decir, él necesita 2 electrones en su capa. ¿Listo? Pero llama la regla del dúo. Es decir, él se satisface y queda contento, se parece al gas noble más cercano si en su capa externa le dan 2 electrones. ¿Listo? No le importa más. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Entonces, él no va a tender a perder su electrón. Él dice, no, yo necesito ganar 1. Y el cloro dice, yo también necesito 1. Entonces, ellos establecen cuando se acercan. Al momento de realizar el acercamiento, vamos a hacer el acercamiento. Al momento de realizar el acercamiento, ellos que establecen, dicen, bueno, a usted le falta 1, a mí me falta 1, compartamos. Entonces vamos a quitar este de aquí, vamos a quitar este de aquí. Perdón por... ¿Listo? Entonces ahora sí. Dejo este aquí, dejo este acá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, voy a borrar aquí también. Y entonces el hidrógeno dice, yo pongo 1, yo pongo un electrón, y a cambio el cloro también coloca un electrón. ¿Listo? Entonces ahorita si contemos, cloro, aquí me falta, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 que ya tenía, y un electrón que le está llegando, que está compartiendo con el hidrógeno. Espérenme, que aquí vamos a ponerlo para que se entienda mejor. Vamos a poner los electrones del hidrógeno, los vamos a poner azules. Ahorita los vamos a poner azules. Y los del cloro, pongámoslos rojos. Entonces, hidrógeno puso 1. Cloro simplemente toma ese que tenía acá y lo coloca aquí. Entonces, contando, para el cloro, 2, 4, 6, 7, 8 con el azul que le llega, completa su octeto, muy bien. Hidrógeno, 1 que es el que le pertenecía y el rojo que le llega del cloro, completando su octeto. En este caso, ¿tendrá carga como tal esta molécula? Entonces, el cloro le llegó como tal un electrón, pero es que ese electrón no le pertenece a él. Ese electrón está siendo compartido con el hidrógeno. Entonces, aquí donde se definen nuevamente esas cargas, que eran cargas parcialmente negativas. ¿Por qué parcial? Porque pues en esta pelea que tienen aquí ellos de compartir electrones, el cloro lo está atrapando con una mayor fuerza, lo está trayendo con una mayor fuerza hacia él, pero no es capaz de despegarlo del otro átomo. Entonces, simplemente se carga parcialmente negativo. Y el átomo de hidrógeno va a quedar parcialmente positivo porque él va a tratar como de despegarse de su electrón, pero no va a dejar que se lo lleve, ¿listo? Porque él necesita satisfacer la regla del dúo, entonces él queda completo. ¿Cuántos tiene el hidrógeno entonces? 2 electrones, lo que satisface la regla del dúo, y el cloro termina con 8 electrones, lo que satisface como tal la regla del octeto, ¿listo? Y eso lo podemos ver aquí. Entonces aquí vemos el hidrógeno como tal y el cloro compartiendo, formando aquí un enlace donde se comparten electrones. Acá también vemos carbono y oxígeno. Vemos como el carbono, que tiene 4 electrones en su capa de valencia, interactúa con el oxígeno que tiene 6 electrones. Entonces rápidamente, aquí al oxígeno, ¿cuánto le hace falta? Le faltan 2 electrones. Entonces, ¿el qué hace? Dice, venga, yo le comparto 2 de los míos, y al cloro, y al carbono que le hacen falta 4,
para completar el octeto, le colabora y el carbono comparte 2 con cada uno. Entonces, 2 por aquí, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Este oxígeno queda con 8 completos. ¿Listo? Y por el otro lado tenemos lo mismo. Entonces, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Cada oxígeno tiene su octeto completo y tiene sus 8 electrones. ¿Y el carbono qué hace? Tiene 2, 4, 4 por este lado y por el otro lado 2, 4, quedando con 8 electrones en total. Ambos en ese caso satisfacen la ley del octeto. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste la ley del octeto? La ley del octeto consiste simplemente en contar el número de átomos de la capa más, perdón, contar en un átomo el número de electrones de la capa más externa y ese número buscar llevar a 8 ya sea ganando, cediendo o compartiendo electrones con los átomos vecinos. ¿Listo? Entonces, con base en la formación de esa regla del octeto y con base en toda esa búsqueda de estabilidad electrónica, es que se plantean estas famosas estructuras de Lewis. Las famosas estructuras de Lewis las planteó el químico Gilbert Lewis, quien dijo que simplemente necesitábamos los electrones de valencia para ilustrar la transferencia de estos en los enlaces químicos. Es decir, él nos dijo, no se ponga usted a copiar si el átomo tiene 40 electrones, busquemos un átomo, por lo menos ahí está el hidrógeno, pero supongamos que fuera si el azufre que tiene 16, entonces el azufre tiene 16. Entonces él nos dice, omita todo lo que esté acá adentro y simplemente busque la capa más externa. Entonces, el azufre tiene en su capa más externa 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y olvídese lo que está acá adentro. Eso que está acá adentro, incluso, miren, borrémoslo y olvídese que eso existe. Esta representación, él dijo, entonces ya quitémosle la órbita, simplemente dejémoslo como el símbolo y coloquemos alrededor los electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Olvídese esa representación circular y simplemente déjele los electrones alrededor del símbolo. Y eso es lo que usted va a usar a la hora de hacer moléculas muy grandes, muy complejas, va usted a usar como tal. En el caso que tenemos aquí, miremos el hidrógeno y miremos acá que la representación de la estructura de Lewis es simplemente H punto. ¿Listo? Esta sería la representación que estábamos haciendo nosotros con el núcleo, los átomos del átomo y los electrones girando alrededor. Ahorita vamos a tener simplemente H punto, donde ese punto significa que hay un electrón en su capa de valencia. De valencia. ¿Listo? Entonces, ya vimos aquí. Ahora veamos, por ejemplo, miren el oxígeno. El oxígeno tiene 2 electrones en la capa interna, 2, 4, 6 electrones en la externa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente lo dibujamos como O con 2, 4, 6, 8 electrones. Miremos ahora aquí que ese último es el electrón de valencia que tenemos. Y en este caso, los finales, los que están en este caso de verde, serían los 6 electrones de valencia. Esos son los que yo realmente voy a dibujar y los que voy yo a enlazar. Cuando forme la molécula de agua, el hidrógeno va a querer tener 2 y el oxígeno va a querer tener 8 en su estructura. Entonces van a compartir. ¿Listo? Miremos acá. Entonces, este de aquí se va a compartir con este. Hidrógeno va a quedar con 1, 2 y oxígeno va a tener 2, 4, 6, 7. Compartiendo con ese otro de acá, hidrógeno va a quedar también con 2 y ahorita sí el oxígeno va a quedar con 2, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cómo lo representaré yo para no hacer esos círculos y no hacer ese diagrama como si fueran átomos? Lo voy a representar así, como H, punto, punto. Miren los colores, aquí vemos que hay una variación de color.
y esto me está indicando que hay un enlace covalente. ¿Listo? También tenemos que ver que en algunas ocasiones no es fácil pues colocarse a dibujar con solo puntos y en algunas ocasiones esta estructura me permite a mí usar X o puntos para diferenciar los electrones de cada uno de los átomos como tal. ¿Qué significa esto? Miremos acá. Esto significa que usted puede realizar un enlace de la siguiente forma. Supongamos, vamos a seguir con el mismo cloro e hidrógeno. Entonces, cloro, ¿cuántos electrones dijimos que teníamos? Miremos aquí. Tenía 7 electrones en su capa. Entonces, nosotros vamos a poner 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones en su capa de valencia. Y esto que tenemos aquí es lo que yo voy a conocer como la estructura de Lewis o Lewis. Es que tiene una historia rara que Gilbert era francés, entonces esto en Francia se lee como Louis. ¿Listo? Y tenemos el hidrógeno. El hidrógeno lo podemos cambiar de color, pero para hacerlo más reconocible simplemente colocamos una X. Eso indica que el hidrógeno tiene un electrón, que es esa X que tenemos acá. Cuando se forme el enlace, ¿qué va a pasar? Pues ya vimos nosotros que entonces en este tipo de enlace, el hidrógeno se empieza a acercar y decide compartir su par electrónico. ¿Listo? Cuando comparte su par electrónico, el hidrógeno queda con 2 electrones cumpliendo la regla del dúo y el cloro quedará con 8 electrones cumpliendo la regla del octeto. Entonces la representación o la estructura de Lewis que yo voy a hacer es Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así dejaré yo la estructura. Que también es importante que tengamos en cuenta cuando hagamos una estructura de Lewis. Estos pares que yo dibujo acá, que no se relacionan o no forman el enlace, al igual que la molécula de agua que veíamos ahorita, que es así, que tenemos esta estructura, esta representación, punto X o 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Esa representación, estos que no se enlazan, yo también los dibujo. Y esos que no se enlazan se llaman pares solitarios o pares no enlazados. ¿Listo? Esos sirven porque en algunas ocasiones esos pares me permiten a mí hacer interacciones por esos electrones y buscar otro posible enlace. ¿Listo? Entonces, así es como nosotros tendremos y diagramaremos la famosa estructura de Lewis. ¿Listo? Y miren qué es lo importante aquí también. Ver que aquí dejo los pares electrónicos libres. ¿Listo? Y simplemente estoy dibujando los electrones de valencia del sistema. Ahora, con base en eso, miremos, este es dio la vuelta, pero bueno. Vamos nosotros a seguir con por qué es importante la electronegatividad. Ya vieron entonces que hay átomos que tienen la tendencia a ceder electrones y otros a aceptarlos, pero que hay algunos que tienen la tendencia a formar enlaces compartidos. Entonces, la electronegatividad ya la hemos visto de la semana pasada y sabemos que la electronegatividad es la tendencia que tiene ese átomo a atraer los electrones y retenerlos para sí en el enlace químico. Se requiere que haya un enlace para que haya electronegatividad. Entonces ya sabemos, entre más pequeño es, más grande la electronegatividad. Entonces ya como nosotros conocemos el posicionamiento de la tabla periódica, sabemos que este de acá, que es el más grande en tamaño, va a ser el más pequeño en electronegatividad. Y también vemos que este que es el más pequeño va a ser
el más electronegativo. ¿Listo? ¿Y eso para qué me sirve? Para yo poder definir y predecir qué tipo de enlaces voy a relacionar con cada uno de ellos. Entonces, a este meollo de aquí es al que llegamos rápidamente. Tipos de enlaces, entonces vamos a tener el enlace iónico. En el enlace iónico yo transfiero electrones de un átomo electropositivo, ese le transfiere electrones a un átomo electronegativo, ¿listo? ¿Qué es lo importante? Miren, este enlace tiene una diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que es mayor o igual a 1.7. Vamos aquí a la pantalla y fijemos eso por acá. Entonces tengo 1.7. Yo lo que voy a hacer es una diferencia de electronegatividad. Ya vieron ustedes la semana pasada y recordaron eso cómo es. Es electronegatividad mayor menos la electronegatividad del menor. ¿Listo? Entonces, si tengo uno que tiene 3.0 y otro que tiene 1.0, entonces 3 menos 1 me va a dar 2.0. Si el valor es mayor de 1.7, se encuentra por esta zona, ¿listo? El enlace va a ser iónico. Es decir, muy posiblemente este átomo dueño de la electronegatividad mayor va a quitarle un electrón a el átomo dueño de la electronegatividad más pequeña. ¿Listo? Ahora, eso en el caso de el enlace iónico, y miremoslo aquí. En este caso el sodio, que tiene una electronegatividad de 0.9 versus el cloro, que tiene una electronegatividad de 3.0, entonces la diferencia es de 2.1. Al ser una diferencia mayor a 1.7, en este caso va a ser un enlace iónico. ¿Y qué va a pasar entonces? El dueño de la electronegatividad más pequeña, el sodio, va a tener que perder ese electrón. Ese electrón, como vemos aquí, se lo va a pasar al cloro, quedando el cargado positivamente y el cloro queda cargado negativamente. Pero entonces nosotros ya vemos que la diferencia de electronegatividad que hay entre ellos hace que uno de ellos pierda electrones y el otro los gane. ¿Listo? Y la diferencia va a ser mayor a 1.7. Eso para el enlace iónico. Pero ¿qué pasa cuando esa diferencia no alcanza el 1.7? Cuando no alcanza el 1.7, miremos acá, cuando la diferencia no alcanza el 1.7 y la diferencia es menor, entonces ambos intentan jalar hacia sí los electrones con una fuerza establecida. Pero miremos qué puede pasar aquí entonces. Supongas ustedes que tienen un átomo que tiene 1.5 electronegatividad menos 1.0. Ambos intentan jalar y la diferencia es de 0.5. Uno está jalando hacia acá y el otro está también atrayendo los electrones hacia acá, pero ninguno de los dos es capaz de llevarse el electrón como tal. Entonces, cuando estamos por debajo de 1.7, hablamos de enlace covalente. El enlace covalente es en el que se comparten electrones. ¿Listo? Ninguno de los dos es capaz de arrancarlo. E incluso miremos qué pasa cuando yo tengo la misma electronegatividad. Si tengo yo la misma electronegatividad, dos átomos del mismo tipo enlazándose, la diferencia de electronegatividad va a ser 0. Entonces, esto va desde 0 hasta 1.7, son enlaces covalentes. ¿Listo? Y eso es lo que vemos aquí en esta presentación. Aquí vemos el enlace covalente. El enlace covalente, aquí vemos la representación de dos átomos de cloro y uno de berilio. Entonces miremos, el cloro ¿cuánto tiene de electronegatividad? 3. ¿Listo? El berilio ¿cuánto tiene electronegatividad? 1,5. Si hacemos la resta, nos da 3.0 menos 1.5, nos da un valor de 1.5. Entonces, en este caso, vamos a tener un enlace covalente. ¿Qué me permite ese enlace covalente? Que ninguno es capaz de ganarse los electrones, ninguno es capaz de arrancarlo, entonces los están compartiendo. Como los están compartiendo, entonces la idea es que queden satisfechos con la regla del octeto todos y
Finalmente, tendremos entonces un enlace del tipo covalente en este sistema, ¿listo? Aquí dice que su diferencia electronegativa es igual a cero si ambos tienen la misma electronegatividad, eso ya lo vamos a ver acá. Y en este caso miremos, la diferencia de electronegatividad entre el cloro y el berilio es de 1.5, lo que nos lleva a nosotros a que está por debajo de 1.7 y al estar por debajo es un enlace covalente. Pero tal como está preguntando el compañero David, pero en este caso, ¿quién es más fuerte? ¿Quién atrae más los electrones? El átomo más electronegativo es el cloro. ¿Listo? Entonces el cloro en el enlace, ¿qué va a hacer? El cloro va a coger y va a traer hacia él con mayor fuerza los electrones del berilio. Va a tratar de atraerlos más fuertemente. Por tanto, esta molécula sufre algo que se llama polarización. ¿Listo? ¿Qué ocurrirá aquí entonces? Berilio con sus dos electrones se le acerca el cloro. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Cuando pasa esto, el cloro, pues obviamente le dice, venga, compartamos ese electrón que usted tiene ahí y usted queda satisfecho, yo quedo satisfecho. Pero entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Perdón que lo borré. Entonces, este electrón va a pasar aquí, a ser compartido. ¿Listo? Pero entonces, miren que como el cloro tiene más capacidad de atraerlo, el cloro lo va a llevar hacia allá. El berilio no se mueve, pero el cloro simplemente se le está llevando ese electrón más lejos de su núcleo. Y entonces el berilio dice, bueno, que se vaya un poquito más allá, pero que no me lo arranquen, ¿listo? Entonces eso hace que se genere una polarización nuevamente. Él está parcialmente perdiendo un electrón, o sea que queda parcialmente positivo, y el cloro está parcialmente ganando un electrón, o sea que queda parcialmente negativo. Y estas parcialidades se conocen como dipolos. Y al formarse un dipolo, se conoce este tipo de enlace como enlace covalente polar. ¿Por qué polar? Porque se forman dipolos y los dipolos no son más que polos como tal, entonces es una parte positiva y una parte negativa. Por el otro lado de la molécula, ¿qué estará pasando? Por el otro lado de la molécula de berilio le llega otro cloro con sus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones y le dice, venga, ese electrón que usted tenía aquí, compártalo conmigo, así usted queda con sus electrones satisfechos y yo también, pero nuevamente ese cloro como es más electronegativo, ¿qué hace? Nuevamente lo que hace es abstraerle densidad electrónica, nuevamente dejándolo parcialmente positivo y acá parcialmente negativo. Entonces, si yo dibujara la molécula, tendría en una estructura de Lewis, yo podría tener este dibujo. Cl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El berilio lo voy a dibujar con 1, berilio, y acá me va a quedar nuevamente y si vieron, entonces berilio lo dibujo los electrones correspondientes a berilio, los coloco como X y los correspondientes al cloro como puntos. Entonces ya me queda, berilio me queda satisfecho el octeto, parece que se le está yendo porque el cloro está ganándolos con más fuerza y al cloro le queda completo el octeto. Entonces si yo fuera a ver esto, daría parcialmente negativo por estos lados y parcialmente positivo y se me formaría un enlace covalente polar. Si el enlace covalente se da entre átomos que tienen la misma electronegatividad, ninguno de los dos jala con suficiente fuerza, es decir, el electrón estaría justo a la mitad y en ese caso sería un enlace covalente no polar. ¿Listo? Entonces, volviendo acá, tenemos el enlace covalente como tal.
¿Listo? Y finalmente, ya solo nos resta con este conocimiento que ustedes obviamente como en todas las actividades